Esta es la historia de Rafael Víctor Jiménez Zamudio. No sabemos exactamente cuándo nació. No sabemos de dónde venía su familia. La historia, a veces injusta, no guardó esos datos. Lo que sí sabemos es lo que creó. A finales de los años 30, en una ciudad de México que hervía de ambición y pobreza, Rafael Jiménez tomó lo que tenía, que era casi nada, y empezó a vender paletas de hielo y agua embotellada en garrafón. No había plan de negocios. No había inversionistas, solo había un hombre con una idea y las manos dispuestas a trabajar. Y eso fue suficiente. De las paletas llegaron los refrescos. De los refrescos llegó el Pato Pascual. Del Pato Pascual llegó Lulú. Y con cada producto, la empresa crecía. Y crecía. Y crecía. Para los años 60, Refrescos Pascual tenía instalaciones no solo en toda la República Mexicana, sino en Estados Unidos y Japón. Piénsalo un momento. Un hombre que empezó vendiendo paletas de hielo en una calle de la Ciudad de México, estaba exportando a Japón. Pero Jiménez no se conformó, porque los grandes empresarios nunca se conforman. Observó el mercado y vio algo que nadie más había notado. La gente estaba cansada de los refrescos con gas. Quería algo más natural, algo más mexicano. Entonces llamó al Instituto Politécnico Nacional y a un ingeniero llamado Rafael Chávez Teixeiro y les dijo: quiero un sabor que no exista en ningún otro lugar del mundo. Y así nacieron la guayaba, el mamey, la guanábana, el tamarindo, el tejocote. Sabores que ninguna empresa extranjera podía replicar. Porque eran nuestros, sus anuncios lo decían sin rodeos. Con jugos y pulpas de frutas mexicanas, cuya industrialización y consumo beneficiarán a nuestra gente de campo. Y luego vino su jugada más brillante. Contactó a una empresa sueca llamada Tetra Pak y negoció algo sin precedente: la exclusividad del envasado para su nuevo producto. Ese empaque triangular, ese triangulito que todos conocemos, nadie más podía usarlo. En 1965 nació Boeing, y México nunca volvió a ser el mismo. Para la segunda mitad del siglo XX, Rafael Jiménez había logrado algo que muy pocos empresarios mexicanos pueden decir. Controlaba el 50% del mercado refresquero de México, no el 10%, no el 20%, el 50%. Coca-Cola estaba ahí, Pepsi estaba ahí, y aún así, 1 de cada 2 refrescos que se vendían en México era de Pascual. Era un imperio, construido desde paletas de hielo, construido con frutas mexicanas, construido con la idea de que México no necesitaba depender de nadie más. Todo lo que había soñado, lo había logrado, y entonces, tomó la peor decisión de su vida. México, 1982. La crisis económica más brutal en décadas, el peso en caída libre. Las familias mexicanas, desesperadas. El presidente López Portillo decretó un aumento de emergencia al salario mínimo, 10, 20 y 30%, dependiendo del nivel de ingresos. No era un lujo, era supervivencia. La mayoría de las empresas de México cumplieron. Rafael Víctor Jiménez Zamudio se negó. Nadie sabe exactamente por qué. Quizás creyó que era demasiado. Quizás pensó que los trabajadores no se atreverían. Quizás, después de décadas de éxito, había olvidado de dónde venía. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. El 18 de mayo de 1982, 2.400 trabajadores se fueron a huelga, paralizando las 2 plantas, paralizando el imperio. Jiménez pensó que duraría días, duró más de 1.000. Aquí la historia se pone oscura, y es importante contarla, aunque duela, porque la verdad siempre es más importante que la comodidad. El 31 de mayo de 1982, apenas 13 días después del inicio de la huelga, los guardaespaldas de Rafael Jiménez abrieron fuego contra los trabajadores. José Jacobo García y Álvaro Hernández dejaron de existir ese día. 2 trabajadores, 2 personas con nombre y apellido, 2 familias que nunca volvieron a ser las mismas. Este fue el momento en que la huelga dejó de ser un conflicto laboral y se convirtió en algo mucho más grande. El mundo se volteó contra Rafael Jiménez. Los medios, los partidos de izquierda, los sindicatos independientes, más de 320 artistas mexicanos donaron obras para financiar la lucha de los trabajadores. La Universidad Nacional, la UNAM, aportó los fondos cuando el dinero escaseó. El Partido Mexicano de los Trabajadores los asesoró. El líder social Demetrio Vallejo los acompañó. Y Jiménez
respondió con más presión, más abogados, más resistencia. Pero hay batallas que no se ganan con dinero ni con abogados. Hay batallas que se pierden desde adentro. Las plantas seguían paradas, sin producción, sin ingresos. El imperio que había construido en 4 décadas se estaba consumiendo solo. En agosto de 1984, después de más de 2 años de huelga, la resolución fue inapelable. Los bienes de Refrescos Pascual S.A. serían adjudicados a los trabajadores, la fábrica, las marcas, los camiones, la maquinaria, el Boeing, el Pato Pascual, la Lulú, todo. Lo único que quedó en manos de la familia Jiménez fueron los terrenos originales y sus pozos de agua. El hombre que había construido el 50% del mercado refresquero mexicano, desde paletas de hielo, salió de su propia empresa con las manos vacías. Intentó reaccionar. Desde una planta en Aguascalientes, siguió produciendo bajo el nombre Pascual Boeing, sin tener ya el derecho legal de hacerlo. Los trabajadores lo detuvieron legalmente. No funcionó. Rafael Víctor Jiménez Zamudio no tiene fecha de muerte registrada en los libros de historia. No tiene estatua. No tiene calle con su nombre. La historia lo recuerda, si acaso, como el hombre que perdió su empresa. Pero hay otra forma de verlo. Fue el hombre que tuvo la visión de crear algo desde cero. Que apostó por las frutas mexicanas cuando todo el mundo miraba hacia afuera. Que negoció con el IPN, con Tetra Pak, con distribuidores en 3 continentes. Que construyó, con sus propias manos y desde paletas de hielo, el jugo más mexicano de México. Y sí, también fue el hombre que tomó decisiones que no tienen justificación. Que pagó el precio más alto que un empresario puede pagar. Perderlo todo. Su historia no es un cuento de hadas. No tiene moraleja simple. Tiene algo mejor. Tiene verdad. La verdad de que el talento sin humildad se autodestruye. Que un imperio construido sobre el trabajo de otros algún día les pertenecerá a ellos. Que las decisiones que tomamos en los momentos difíciles revelan quiénes somos en realidad. Rafael Jiménez eligió el camino equivocado en el momento equivocado. Y hoy, 4,000 trabajadores viven mejor gracias a esa elección. Eso también es su legado.